¿Qué pasa, crew? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Antes de nada, simplemente decirte que este es el segundo vídeo de una serie de 3 vídeos hablando sobre los atajos y los comandos esenciales para que pueda programar mucho más rápido cuando escribes en cualquier lenguaje como HTML, CSS, JavaScript o el que sea. Algo importante que debes de tener en cuenta es que este es el vídeo de los comandos en Windows. Si en tu caso utilizas un Mac, pues recuerda que tienes el enlace justo aquí arriba y abajo en la descripción. También, por supuesto, cuando se publique el último vídeo, recuerda sobre todo que vas a tener un enlace para descargarte en GitHub la lista de todos los comandos y que puedas utilizarlo con justo el ejemplo que tengo aquí. Así que, sin más dilatación, comenzamos. Un punto importante que debes sobre todo de tener en cuenta es que yo llevo ya más de 10 años programando y que habitualmente estos comandos los suelo hacer de forma natural. Por lo tanto, recuerda, puedes intentar aprenderlos todos, pero no te agobies intentando usarlos todos. Al final, los atajos y estos comandos se utilizan poco a poco. A medida que más vas practicando, pues más vas encontrando un poco esos puntos esenciales. De todas formas, en el último vídeo te enseño técnicas para aplicarlo tanto a HTML como a CSS con metodología BEM y Suite CSS. Ahora sí que sí, comenzamos. Si te fijas, ya tenemos en este caso una pequeña estructura de HTML para poder ir trabajando. Una de las cosas que voy a hacer ahora, en este caso, es ir comentándote cada comando por separado. Y recuerda, hay algunos comandos que son muy parecidos o casi iguales que en Mac. En cambio hay otros que cambian un poquito, tienen otras teclas diferentes que ahora veremos. Vamos a comenzar y vamos a empezar primero viendo las teclas de inicio y de fin. Esas teclas que normalmente no sabemos muy bien para qué usarlas. Bien, pues en Windows tienen mucho uso. Por ejemplo, si yo hago clic en fin o pulso en este caso inicio, me voy al final y al inicio de una línea. Para que lo veas mejor, voy a poner simplemente pues en este caso una pequeña línea con espacios en blanco y me voy a ir al inicio y al final. Inicio, final. Son dos teclas muy sencillas que de hecho nos van a ayudar bastante a la hora en este caso de maquetar y de programar en HTML, CSS o JavaScript. Bien, ahora que ya sabemos cómo funciona inicio y cómo funciona fin, voy a pulsar control inicio y control fin. Lo que hago cuando pulso control inicio es irme al inicio de todo el documento, y cuando pulso control fin me voy al final del documento. Por lo tanto, control inicio y control fin me van a llevar siempre al inicio y al final del documento. Por supuesto, estas dos teclas o esta combinación también tiene, y esto es diferente a Mac, una pequeña combinación, y es el uso de la tecla repag o el uso de la tecla avpag, que básicamente, no sé muy bien cómo se dicen, pero básicamente hacen lo mismo, que es ir al comienzo, al inicio, en este caso del documento, y avpag lo que hace es ir al final del documento. Por lo tanto, ten en cuenta que puedes utilizar tanto la primera combinación que te acabo de mostrar, de control inicio, o puedes utilizar también repag, y puedes utilizar control fin, o también podrías utilizar avpag. Fíjate que ahora tenemos el control y si le doy en este caso control y flecha, por ejemplo, derecha, pues me voy moviendo entre palabra, y si ahora pulso control y flecha izquierda, me muevo también entre palabra. Por lo tanto, pulsar la tecla control para ir a la izquierda o para ir a la derecha es mucho más rápido que estar pulsándolo e ir de letra en letra. Así que recuerda, control y en este caso izquierda o derecha, nos vamos a desplazar mediante palabras. Al mismo tiempo tenemos otro comando diferente, en este caso es control, flecha arriba, flecha abajo, y lo que va a hacer es desplazarnos hacia abajo en el documento y hacia arriba en el documento. Esto puede llegar a ser útil cuando queremos movernos pequeños trocitos de código simplemente y no tener en este caso que depender del ratón para hacer scroll. Por lo tanto, control, flecha arriba y flecha abajo nos van a permitir en este caso desplazarnos a través del documento. El siguiente es la tecla de Alt, y es que si yo pulso la tecla de Alt hacia un lado y hacia otro, pues va a funcionar de una manera un poco extraña, pero lo que a mí me interesa es la tecla de Alt y la flecha de arriba o la flecha de abajo. Cuando nosotros, por ejemplo, la etiqueta LI, pulso Alt y la flecha de abajo, lo que hago es mover y desplazar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de qué tecla pulse, esa misma línea. Por lo tanto, este comando es muy útil cuando, por ejemplo, nosotros queremos mover un bloque. Me explico. Imagínate que yo quiero coger todo este nav, así que lo selecciono, ahora te explicaré cómo, y pulsando simplemente Alt hacia abajo, desplazo
todo el bloque. Por lo tanto, recuerda, Alt, tecla arriba, tecla abajo, lo que hace es desplazar esa línea, o en un futuro, como ahora veremos, ese bloque, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a empezar con la selección. Para ello, lo que voy a hacer ahora es utilizar el Shift, la tecla Mayús, para seleccionar cosas. Entonces, si yo pulso Shift y, por ejemplo, pulso Inicio, lo que hago es seleccionar hasta el inicio de esa línea. En cambio, si pulso Shift y la tecla Fin, lo que estoy haciendo es seleccionar desde donde me encuentro hasta el final de la línea. Por ejemplo, imagínate que estoy justo aquí en medio. Pues si pulso Shift o Mayús, Inicio, me voy hasta el inicio de la línea, y Shift Fin lo que hace es ir hasta el final de la línea. Ahora lo que voy a hacer es utilizar y voy a pulsar Shift, Control, Inicio, y lo que voy a hacer es seleccionar desde ese bloque del documento hasta la parte superior. En cambio, si pulso Control Shift Fin, lo que hago es ir hasta el final del documento seleccionando todo lo que haya de por medio. Esto suele ser bastante útil, sobre todo cuando estamos trabajando en componentes, ya sea en Angular o en React, puesto que tenemos que seleccionar partes, por ejemplo, hasta el final y poder hacer algo, ya sea copiar un componente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo esto lo utilizo mucho, sobre todo cuando estoy utilizando Styled Components en React.js o estoy trabajando con Angular en pequeños componentes. Vamos a ver qué pasa cuando pulso Control, Mayús o Shift. Bueno, pues cuando pulso Control Shift y lo que hago es utilizar las teclas izquierda o derecha, voy seleccionando de palabra en palabra desde donde me encuentro. Y si ahora pulso, por ejemplo, la flecha de izquierda, pues si te fijas estoy deseleccionando. En cambio, si yo pulso Comando Shift y empiezo por la tecla izquierda, voy a seleccionar hacia atrás. Y si ahora pulso Control Shift, flecha derecha, lo que hago es deseleccionar. Por lo tanto, esto es súper útil cuando queremos, por ejemplo, desplazarnos entre palabras y quiero, por ejemplo, seleccionar solo una parte. En este caso acabo de utilizar Control, Shift y después la flecha derecha. En cambio, podemos utilizar, por ejemplo, Alt, Shift y la flecha de abajo para copiar esa misma línea hacia abajo. Por ejemplo, imagínate que yo lo que quiero es que la etiqueta LI quiero colocar varias. Bueno, pues normalmente lo que se suele hacer es se copia, se pega, intenta evitar el copiar y pegar, pero lo vamos a hacer de una forma más eficiente. Voy a pulsar Alt, voy a pulsar Shift y ahora simplemente pulso la flecha de abajo. Lo que va a hacer es copiarlos hacia abajo. En cambio, si pulso Alt y pulso Shift con la tecla de arriba, voy a copiarlos hacia arriba, de tal forma que vamos a poder copiar líneas sin ningún tipo de problema. Pero aquí es donde viene un poco el truco. Imagínate que yo lo que quiero, por ejemplo, en este caso es, vamos a decir, y voy a borrar todo esto, es que yo quiero copiar un bloque entero. También lo que puedo hacer es, por ejemplo, seleccionar en este caso el UL y simplemente pulsando Alt, Shift, tecla de abajo, lo que haremos será coger y duplicar todo el bloque que hayas seleccionado. Voy a eliminar un segundo estos ULs y voy a volver a copiarme un poquito más alguna línea. Fíjate cómo ahora, si yo quiero seleccionar, por ejemplo, y poner multipuntero, lo que tengo que hacer es pulsar la tecla de Control, la tecla de Alt y darle a la flecha hacia abajo. De esta manera vamos a poner el puntero siempre en la línea inferior, en el mismo lugar donde estaba al comienzo, en la línea inicial. Este es bastante útil, sobre todo cuando queremos editar en multilínea y poner, por ejemplo, una URL en un href, pues es bastante útil. Aunque esto no está mal, sí que es verdad que yo puedo, por ejemplo, imagínate, seleccionar href y si pulso Control D, lo que voy a hacer en este caso es seleccionar esa misma palabra. Es decir, si yo vuelvo a pulsar de nuevo, fíjate que también estoy seleccionando el href del HTML. Por lo tanto, pulsar la tecla de Control D va a ser muy útil cuando queramos cambiar la misma palabra o el mismo atributo en diferentes etiquetas. Por supuesto, algo que debes de tener en cuenta es que si queremos cancelar estos múltiples punteros, simplemente tenemos que hacer clic sobre la tecla de escape. Hablando de multicursores, lo que voy a hacer ahora es pulsar la tecla de Alt y cuando voy haciendo clic, lo que voy a hacer es ir colocando diferentes cursores o diferentes punteros en diferentes partes del documento, de tal manera que ahora podría, en este caso, escribirlo todo al mismo tiempo.
En este caso no es excesivamente útil y no es un comando que yo recomiende constantemente, pero sí que es verdad que puede llegar a tener alguna utilidad en algún caso concreto y alguna que otra vez no está mal. Si queremos cancelar todo este multipuntero, simplemente hago clic en la tecla de escape, pulso la tecla de escape y directamente se cancela. Al mismo tiempo, también, si pulso la tecla de, por ejemplo, voy a seleccionar en este caso la tecla href y voy a pulsar la tecla de Alt, fíjate que ahora podría seleccionar con doble clic cualquier otra palabra que a mí me diese la gana, por ejemplo, de modificar. Entonces, cuando pulsamos, en este caso, la tecla, primero, Alt, y simplemente hago clic, ponemos multipuntero. Pero, si yo pulso la tecla de Alt y hago doble clic, voy a seleccionar primero class y ahora voy a hacer doble clic, estamos seleccionando diferentes palabras. Algo que puede llegar a resultar bastante útil, por ejemplo, si utilizamos alguna metodología como Suite CSS. Yo personalmente no suelo utilizar mucho el ratón a la hora de escribir código, entonces, bueno, puedo llegar a entender que es un comando que os suele ayudar bastante, sobre todo cuando estáis comenzando, pero te garantizo que si te aprendes más el propio comando con el teclado, vas a coger una velocidad brutal. Tenemos pequeños, en este caso pequeños truquitos, como por ejemplo el control A, lo que va a hacer es seleccionar todo un documento, toda la parte, y por supuesto, si yo, además de pulsar control A, que me sirve para seleccionar todo el documento, también lo que hago es pulsar la tecla de Shift, flecha arriba y flecha abajo, pues voy a ir seleccionando todo ese bloque que yo quiera. Por lo tanto, bueno, pues este es bastante útil, pero seguramente ya lo estés utilizando o alguna vez lo hayas usado. Entonces es un comando que técnicamente no es tan avanzado como el resto que te estoy contando. Recuerda que siempre para deseleccionar una selección o también para quitar el multicursor hay que pulsar la tecla de escape. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo comentar una línea o un bloque de líneas. Para ello, cuando tú te pones sobre una línea y pulsas control C#, comentas la línea directamente. En cambio, si lo que hacemos es pulsar Alt Shift A, lo que hacemos es comenzar, en este caso, un comentario. Algo bastante útil cuando no queremos comentar la línea, sino simplemente queremos poner un pequeño apunte dentro de nuestro código. Así que algo que debes de tener en cuenta es que todos estos comandos aplicados poco a poco y aplicados en combinaciones muy concretas van a hacer que programes mucho más rápido. Y de hecho puede ser el doble o incluso el triple de rápido. Pero recuerda lo que te he dicho al comienzo del vídeo, no te agobies por intentar aprenderlos todos. Es mejor que primero aprendas bien un lenguaje y después, poco a poco, te irán surgiendo las necesidades de usar comandos. Por suerte, el último vídeo lo que voy a hacer es contarte exactamente cómo utilizo estos comandos, normalmente con HTML y con CSS. Así que, para no perderte ese vídeo, haz clic aquí en mi cara para suscribirte, por aquí te va a aparecer un vídeo que seguramente te interese y por aquí una lista de reproducción que seguro también te interesa. Así que un saludo, dale a like, gracias por haber visto el vídeo, espero que te haya ayudado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, Crook!